a quien ya conocíamos, por lo menos los antioqueños, porque había estado al mando de una de las empresas más queridas por los medellinenses, por supuesto, Empresas Públicas de Medellín. Estamos hablando de Jorge Carrillo. Cayó en la presidencia de ISA con una votación, entendemos, mayoritaria por los miembros que hacen parte del gobierno nacional. ¿Usted se esperaba ese nombramiento, Alfredo? Pues ya venía rumorándose desde hace mucho tiempo de la posibilidad de que llegara Jorge Andrés Carrillo, que era raro, pues, es decir, yo creo que una persona que sale con cuestionamientos de su cargo, y ahorita pues podemos hablar mucho de los cuestionamientos de Jorge Andrés Carrillo, como gerente de EPM, pues uno diría, hombre, al menos una empresa que además cotiza en bolsa, que cotiza en bolsa fuera del país, tantas cosas que podría hacer, pues se prevendrían de hacerlo, es decir, tomarían las precauciones y dirían, no lo elijamos. Pero así fue, yo creo que eso es una demostración de lo que está pasando en este gobierno. Yo creo que en un momento que la corrupción es uno de los temas fundamentales del país, donde hay tantos escándalos, Ongred es uno solo, que es pues como el que se ha visto. Pues se anuncian muchísimos más escándalos en la aeronáutica, en Invías, muchas de las instituciones históricas, claro, que pues apenas están incipientemente generando algunos escándalos que se van a empezar a mostrar y a mirar con mucha más claridad. Pues yo creo que uno diría, hombre, prevéngase de nombrar a alguien que tiene algún cuestionamiento, pero aquí no les importa y creo que al contrario lo que se está profundizando lamentablemente son los riesgos de corrupción en el gobierno en general y particularmente en el tema de ISA con Jorge Andrés Carrillo. Yo creo que todo lo de Jorge Andrés Carrillo es cuestionable, muchísimo, desde la forma como llegó a la gerencia de PM, incluso aquí en el Tribunal Administrativo de Antioquia en primera instancia se cayó porque él era miembro de junta de PM, no sabemos por qué había sido miembro de junta y terminó pues siendo nombrado gerente posteriormente, después de cuestionamiento de Calderón Chater, que usted recuerda, claro. pues que hubo tanto escándalo de la forma como se nombraron los gerentes de EPM, no haber hecho absolutamente nada como miembro de junta cuando estuvo como miembro de junta de EPM y después pasar a la gerencia con, reitero, muchísimos escándalos de la forma como se hizo el gobierno corporativo en general, que fue un tema del cuatrienio, digamos, pues no solo correspondiente a Jorge Andrés Carrillo, aunque sí era miembro de junta, insisto, pero posteriormente, durante su gerencia, que tuvo muchos cuestionamientos y muchas irregularidades en la ¿Qué contratación de PM. cuestionamientos recuerda usted ahí? Ya me decía el primero, ese nombramiento es uno de los cuestionamientos que él tiene. ¿Cuál otro recuerda usted? Pero particularmente yo creo que habría que ver algunos escándalos de irregularidades en la contratación que valdría la pena hacerlo. La terminación de las turbinas 1 y 2, que hay un punto muy concreto, que terminaron faltando unos temas muy específicos donde hubo algunos cuestionamientos muy profundos, además pues de la demanda y de la forma como se pusieron la demanda a los subcontratistas de Hidroituango. Subcontratistas porque el contratista, como siempre lo he dicho, es EPM. Pero particularmente después, la forma como las turbinas 3 y 4 se le entregó a una empresa que se llama Char Camargo. Y hay que mirar la forma como se hizo y hay muchos cuestionamientos. Ustedes lo pueden preguntar a personas especializadas qué es esa empresa, cuál era la experiencia que tenía y cómo terminó ganándose las turbinas 3 y 4 de Hidroituango. Y las 5 a 8 de Hidroituango, que es el famoso pues, consorcio chino que además hace parte pues, también unido con Char Camargo, lo mismo de las unidades 3 y 4. Ahí hay mucho que investigar sobre los costos que tuvo pues al menos en presupuesto esa obra frente a los que originalmente se habían planteado, es decir, un extra costo grandísimo que nunca han querido mostrar cuánto es dentro de EPM, ese es un punto muy importante. Vamos a otros puntos, por ejemplo el tema de alimentación de Hidroituango, y hay una denuncia súper concreta en su momento cuando se demostró que cómo se había entregado la contratación de la administración de los restaurantes, para decirlo de alguna forma, para los funcionarios del proyecto de Hidroituango. Para quienes permanecen en Hidroituango constantemente, los trabajadores que están allá. Así es. Y cómo se hizo, la forma como no cumplía el ganador, como no cumplía ni siquiera con los requisitos y con las pólizas de seguros, y aún así se le entregó, de la forma como llegó, el momento en que llegó, mucho después, hicieron varios aplazamientos de la contratación para que pudiera ser parte, no había entrado originalmente, es decir, muchos detalles bastante cuestionables en un contrato que costaba más de 40.000 millones de pesos. ¿Eso fue denunciado? Eso fue denunciado, salió en medios de comunicación y es público y ustedes pueden ver en detalle cómo se entregaron esos a una empresa que se llama Ardico Construcciones, además que una empresa de construcciones pues, que tenía por allá dentro del sujeto social, con muchos de los contratistas del Estado, temas de alimentación, entonces nunca pues para ese tipo de contratación, además la propia interventoría, o más bien llamémosla la supervisión del contrato, mostró las irregularidades, originalmente un profesional de PM mostró con claridad todas las irregularidades que había tenido ese propio contratista en el momento en que empezó la ejecución del mismo. Hubo paro de los trabajadores del proyecto, es decir, hubo muchísimos cuestionamientos y ese es un contrato que se hizo a varios años. Es otra cosa que hay que mirar
con mucho detalle. Es decir, diversos de esas contrataciones y de los nombramientos que tuvo el propio Jorge Andrés Carrillo. Es decir, nombró a un señor como Wilder Echavarría, que venía de la DU con todos los cuestionamientos. Ustedes han visto toda la corrupción con la DU, pues él fue subgerente de EPM y ahora es actualmente contratista del gobierno Petro. Entonces ahí se van cerrando un montón de brechas para mostrar básicamente la relación que existe entre el gobierno de Daniel Quintero, muchísimos funcionarios, pues vemos de Carrillo, Wilder Echavarría, Juan Pablo Ramírez, Esteban Restrepo, todos caen en paracaídas al gobierno nacional después de todos los cuestionamientos que ha habido y ahora pues les entregan a ISA, una de las empresas más importantes públicas que tiene este país, ya filial de Ecopetrol, que incluso vimos que había unas rencillas internas sobre cuáles deberían ser y no hubo mucha claridad sobre cómo fue la discusión dentro del gobierno, pero lo impuso el gobierno Petro, porque no me queda duda de que es un pago de favores políticos por mucho del apoyo que se dio durante la campaña electoral a Gustavo Petro desde el gobierno de Daniel Quintero, seguramente con recursos públicos.